te quiero compartir algo referente a dos términos que nos va a permitir a la hora de ir a la palabra de Dios distinguir dos cosas muy importantes para poder tenerla en cuenta en el día a día, ¿sí? Que son las promesas y los hechos que están escritos en la palabra de Dios. Muchas veces uno puede confundir lo que es una promesa de Dios con un hecho que está narrado en la palabra de Dios, o al revés también, un hecho que está narrado y tomarlo como una promesa. Pero existen diferencias, son cosas diferentes las promesas de los hechos. En principio, una promesa supone, más allá de, en general estoy dándole este concepto, ¿no? Una promesa supone un compromiso de hacer algo de una persona hacia otra persona, o con uno mismo también. Pero trae la posibilidad de cumplirla o no. ¿Puedo cumplirla o no? Cuando se hace una promesa, estamos declarando efectivamente que tenemos la firme voluntad de querer hacer algo específico. Eso sería hacer una promesa, tener la firme voluntad de querer hacer algo, ¿sí? De cumplir algo. Y eso le da confianza a la persona que recibe la promesa de que va a ser cumplida. Y no va a ser un hecho efectivo a menos que se cumplan esas condiciones, que la pueda cumplir. Ahora sí, con respecto a las promesas de Dios, lo llevamos al plano de las promesas de Dios. Dios, tiene la firme voluntad de hacer lo que nos promete, que es lo que dice en su palabra. Y además de eso, tiene la capacidad total de poder cumplirlas. Porque vos imaginate que alguien, una persona, te haga una promesa, ¿sí?, que tenga la firme voluntad de querer hacerla, pero uno sabe internamente que no puede cumplirla, porque está fuera de sus posibilidades. En cambio, para Dios, tanto la voluntad como la capacidad están al máximo exponente, ¿sí? Él tiene la firme voluntad de cumplir lo que nos promete y además tiene la capacidad de cumplirlo. Entonces las promesas de Dios son totalmente confiables. No hay ninguna posibilidad, hay un 0% de que no se cumpla, ¿sí? Son totalmente confiables porque Él, nuestro Dios, es la fuente confiable de todas esas promesas. Tiene la voluntad y tiene la capacidad de poder cumplirlas. Te voy a dar un ejemplo simplemente de lo que estoy diciendo, porque Dios mismo lo dijo en su palabra en Génesis 28, ¿sí? En el primer libro de nuestra Biblia, en Génesis 28, versículo 15. Yo te voy a leer la versión de Reina Valera y después te voy a leer para que compares el vocabulario de este mismo versículo de otra versión. Génesis 28, 15 leemos: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y acá viene lo que yo quiero focalizar para que vos veas qué es lo que Dios dice acá en su palabra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿sí? Esta es la conducta de nuestro Dios. Él no va a dejarnos hasta poder hacer, hasta haber hecho lo que nos haya dicho. Otra versión, que es la versión de la Biblia de las Américas, de este mismo versículo, lo traduce así a este versículo, que dice: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces, nuevamente digo
que las promesas de Dios son totalmente confiables. ¿Por qué? Porque Él nos prometió acá que no nos va a dejar hasta que haya hecho todo lo que nos ha prometido. Lo que Dios dice es lo que Dios dice es lo que Dios nos promete. Son sus promesas y Él lo va a cumplir. No nos va a dejar hasta que haya cumplido hasta la última letrita de lo que nos haya dicho. Un ejemplo de una promesa, Deuteronomio 5, versículo 16. Voy a leer esta promesa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que veas que Dios no se desdice. Lo que Él promete, lo promete y sostiene esa promesa hasta que Él vea el momento de cumplirla. Pero cumplirla, lo va a cumplir. Deuteronomio 5, versículo 16 dice: Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta misma promesa, porque es la promesa de prolongar tus días para que nos vaya bien sobre la tierra, siempre y cuando uno honre al padre y a la madre. Esta misma promesa está en el Nuevo Testamento también, en Efesios 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3, vamos a leer esta promesa de bienestar y de larga vida, pero que es condicional en cuanto uno honre al padre y a la madre. En Efesios 6, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Y esta es la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ves entonces? Esta promesa de Dios no quedó solo en la administración de la ley, como lo leímos acá en Deuteronomio 5, ¿no? Sino que también pasó a lo largo de todas las administraciones y lo volvimos a leer en la administración de la gracia, que es lo que pasó, lo leemos acá en Efesios, versículo 6, ¿sí? Entonces, esto lo que acabamos de leer es un ejemplo solamente de una de las tantas promesas que Dios nos dejó escritas en su palabra. La palabra de Dios tiene muchas promesas, pero ahora vamos a leer otro pasaje en Primera de Juan, capítulo 1, que te invito a que vayas buscando, uno de los últimos libros de nuestra Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, para que veamos una pequeña diferencia con lo que leímos recién de la promesa de prolongar nuestros días y que nos vaya bien, ¿no? Si honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Primera de Juan 1, versículo 9. Lo leemos primero y después lo comentamos. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, cuando Dios dice acá que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y nos perdonará y nos va a limpiar de toda maldad, eso no es una promesa, ¿sí? No hay que esperar para que Él lo cumpla. Esto es un hecho. En cuanto nosotros, en el mismo momento que nosotros confesamos nuestros pecados, no tenemos que seguir pensando a ver si Dios nos va a perdonar nuestros pecados o no, porque esto está narrando un hecho, no una promesa. No hay que esperar que Él lo cumpla en el futuro. Si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces no tenemos que esperar que nos perdonen nuestros pecados, ya están perdonados. Entonces lo que leímos en Primera de Juan 1:9 es un ejemplo de un hecho, no es una promesa futura que tenemos que esperar. Otro ejemplo de un hecho
en Romanos 10, versículos 9 y versículo 10 vamos a leer, ¿sí? También esto que vamos a leer es un hecho. Para Dios y para nosotros lo tenemos que tomar como hecho. No lo tenemos que confundir con que es una promesa futura. En Romanos 10, 9 y 10, que lo decimos casi todas las veces que podemos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, en el versículo 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto no es una promesa, es un hecho. Si creemos que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, somos hijos de Dios y lo somos desde ese mismo instante. Si es un hecho, entonces ya no podemos dejar de serlo, no podemos dejar de ser hijos de Dios. Somos desde ese momento en adelante hijos de Dios para siempre. Más allá que andemos en comunión o no, seguimos siendo sus hijos. No se puede dejar de ser hijo. Uno lo es por siempre más allá de las circunstancias. Tener conciencia de lo que somos y andar de acuerdo a lo que somos, que es un hijo, somos hijos de Dios, es lo que el adversario no le gusta. Que nosotros tomemos conciencia de eso. Dice también que con el corazón se cree para justicia. Y somos justos. Desde ese mismo momento que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es un hecho también que somos justos. Y ser justos es es poder pararse frente a Dios, figurativamente hablando, sin culpa y sin condenación, porque Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Y por favor, quiero que vayamos en Romanos también, pero unos capítulos antes, en el capítulo 5, versículo 19, vamos a leer puntualmente que somos justos. Como hijos de Dios, al ser hijos de Dios, somos justos automáticamente, ¿sí? Más allá de las circunstancias que estemos en comunión o no, no dejamos de ser justos. Porque eso es la condición para ser hijo de Dios, ser justos. En Romanos 5, versículo 19, leemos lo siguiente. Mira, en un solo versículo muy clarito lo dice Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, entre paréntesis te aclaro, ese un hombre se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre también, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, cuando nosotros confesamos a este mismo Jesucristo como nuestro Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, somos hijos de Dios, somos salvos y somos justos. Si nos sentimos justos o no, eso no cambia el hecho de que somos justos. Sin embargo, esto sí, que nos sintamos o no justos, afecta nuestra manera de vivir diariamente, en el día a día, ¿no? Pero no dejamos de ser justos, como el sentirse o no hijo de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de ser hijos de Dios. Que lo sintamos o no es otra cosa, pero eso no afecta a la realidad, que somos hijos de Dios y que somos justos. Tener conciencia de nuestra nueva identidad como hijos de Dios nos provee de una armadura, que Dios habla de su armadura, íntegra, impenetrable, ¿sí?
Por eso quiero que vayas a Efesios capítulo 6, que vamos a leer algo de esa armadura que te mencioné recién. Porque el diablo, el adversario, va a tratar de que nosotros no conozcamos nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y que cuando nosotros la conocemos, ¿sí?, va a tratar de que nosotros no caminemos y no tomemos conciencia de esta nueva realidad que vamos conociendo. Y Dios nos dice en su palabra lo que realmente somos. Entonces, al tener conciencia de eso, tenemos que procurar andar de esa manera. Pero el diablo va a tratar de todas las maneras que pueda que nosotros nos olvidemos de eso y que no lo tomemos en cuenta. Hablando de la armadura, en Efesios 6, te voy a leer solamente unos versículos nada más, que habla acerca de la armadura de Dios, del 11 al 14, y relacionándolo con el tema de que nosotros somos justos. Dice desde el 11, leo, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso tenemos que luchar. Por tanto, en el 13, tomad toda la armadura de Dios nuevamente, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el 14, el último versículo de este capítulo que leemos, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Acá habla nuevamente de la justicia, que yo te decía, antes te mencionaba que el reconocernos y tomar conciencia de que nosotros como hijos de Dios somos justos es ponernos la armadura de Dios. Y al ser hijo de Dios, entonces contamos con toda esta armadura. Nosotros tenemos que decidir ponernos esa armadura, porque dice, terminamos de leer que dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Dios no nos pone la armadura, nosotros tenemos que decidir vestirnos de esa armadura, tomando conciencia realmente de nuestra realidad. Y una de las partes de esta armadura es la coraza de justicia. Somos justos, nuevamente lo digo, pero si no creemos ese hecho, porque para Dios es un hecho que somos justos, o si no lo sabemos, entonces inmediatamente se pierde esa coraza de justicia. No nos vestimos de la coraza de justicia porque no tomamos conciencia de eso. El enfoque del diablo es simplemente que olvidemos o neguemos, mediante incredulidad o dudando, lo que somos en Cristo, la realidad que nosotros somos en Cristo. Volvamos a Romanos, capítulo 6, versículo 6, otro hecho más para tomar conciencia y no confundirlo como una promesa futura, que no hay que esperar que se cumpla, ya está cumplido. Romanos 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, y mira, particularmente acá yo lo señalé en mis apuntes, sabiendo, conociendo, sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando en la palabra de Dios leemos que debemos considerar a nuestro hombre viejo como ya crucificado con Cristo, porque dice fue crucificado juntamente con él. Esto no es una promesa, ya es un hecho, está en pasado.
fue crucificado juntamente con él nuestro viejo hombre. No hay que pedirle a Dios que vuelva a crucificar nuestro viejo hombre o mujer, porque ya lo crucificó juntamente con Cristo. Entonces, si el viejo hombre ya fue crucificado y tenemos al nuevo hombre, al comenzar a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿por qué seguimos pecando? Esto nos lleva a otra pregunta más. ¿Qué deberíamos hacer para darnos cuenta que de todos los hechos logrados por Dios en Cristo? ¿Qué tenemos que hacer para darnos cuenta y tomar conciencia de eso? Tenemos que empezar a corregir el error que mucha gente cometemos, ¿sí? Que es cambiar los hechos de Dios viéndolos como promesas. El viejo hombre ya ha sido crucificado, ya está crucificado. Sin embargo, algunos pueden creer que Dios solo ha prometido crucificar al viejo hombre y creen que le tienen que pedir a Dios que crucifique al viejo hombre nuevamente. Cuando nos encontramos en situaciones complicadas, ¿sí? No tenemos que pedirle a Dios que crucifique a ese viejo hombre. Lo antes posible, ¿sí? En cuanto nos damos cuenta, recordemos el hecho de que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo, ¿sí? Y tenemos que tomar conciencia de nuestra nueva naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacer, corregir el error. Y eso determina la decisión, entonces, al darnos cuenta, de vestirnos de la armadura de Dios. Al darnos cuenta, reconocemos nuestra nueva naturaleza y automáticamente eso es vestirnos de toda la armadura de Dios, que va a hacer frente a las acechanzas del diablo. Por los hechos que Dios ya hizo, es pasado, no necesitamos orar, sino que necesitamos, por lo contrario, agradecer y creerlos. Solo necesitamos hacer los siguientes pasos, podríamos decir. Primero, tenemos que conocer los hechos de Dios, que Dios ya hizo. Y eso lo hacemos conociendo la palabra. Después de conocer los hechos que Dios dejó escritos en su palabra y tener conocimiento de ellos, tenemos que guardarlos en el corazón y creerlos, que ya somos o tenemos lo que la palabra de Dios dice que somos o tenemos. Debemos creer cada uno de esos hechos ya hechos por Dios y agradecerle a Dios que somos lo que Él dice que somos o que tenemos lo que Él dice que tenemos. Y debemos vivir de acuerdo a eso. Y cuando nos encontramos en momentos difíciles, debemos recordar y tomar conciencia y recordar lo que nosotros decimos creer y creerlo. Y creer lo que la palabra de Dios y los hechos que Dios ya hizo en nosotros por medio de Cristo. Esos son hechos, es lo más confiable y superior que podemos hacer y supera a cualquier situación que se te pueda ocurrir por mala que sea, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer es creer enteramente en la palabra. Dios respalda y se hace responsable de lo que Él dice en ella. Nuestra única responsabilidad es creer lo que Dios dice que somos y tenemos en Cristo Jesús, y el resto dejemos que se encargue Él. En Romanos 6:6 habíamos leído que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y que estamos muertos al pecado.
¿Mm? Aun cuando las adversidades vengan y nos digan, ¿sí? O nos quiera hacer creer que no hemos muerto al pecado, debemos creer aún más lo que Dios ya hizo, porque es superior a lo que nosotros podemos creer y pensar en ese momento. Él ya dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y que el cuerpo de pecado fue destruido. Eso es lo que tenemos que creer. Si la crucifixión del viejo hombre es un hecho ya logrado y todavía le seguimos pidiendo a Dios que lo logre de nuevo, entonces lo único que tendríamos que decir que nos hace falta es creerlo de verdad, no solamente decir que creemos. Un hecho es algo que Dios ha logrado a través de Cristo y nos lo dejó escrito en su palabra todo lo que ya logró, ¿sí? Nadie puede decir nada más con respecto a eso. Dios ya lo dijo, Dios lo determinó. Es su palabra. Te vuelvo a leer Romanos 10, 9 y 10, que creo que a esta altura ya lo conocemos de memoria, pero no lo digamos de memoria, ¿sí? Escuchémoslo, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios dice que si alguien, cualquier persona, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Bueno, si vos ya confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en el corazón que Dios le levantó de los muertos, no hay que pensar mucho más, no hay que indagar si sos salvo o no, ya es un hecho. Sos salvo. Te invito a Primera de Juan nuevamente, pero ahora en el capítulo 5, versículo 1, porque quiero leerte versículos tan contundentes para que no empecemos a preguntarnos, a ver, ¿cuándo será que se cumple esto? Porque no es una promesa futura, es un hecho, ¿sí? Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sos salvo. No importa lo que cualquier otra persona lo diga, lo dice Dios en su palabra. En Primera de Juan 5:1, otro hecho contundente, que Dios lo dejó escrito clarito en su palabra, que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando Dios dice, nos dice en su palabra que los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios, eso es lo que significa. Son nacidos de Dios, son hijos de Dios, es un hecho. Y ahora, en Efesios, capítulo 2, voy a leer bastante. Después te invito a lo largo de la semana que leas todo el capítulo 2 de Efesios, porque hay un hecho tras otro hecho narrado en todo el capítulo. Hechos 2, voy a leerte primero del versículo 1 al versículo 10. Prestale mucha atención porque cada versículo es un hecho que Dios quiere que nosotros lo conozcamos y lo creamos. Porque es la realidad de nuestra nueva naturaleza como hijo de Dios, como nacido de Dios. Versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio, también pasado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. No lo merecíamos, pero Dios nos lo regaló. Somos salvos por gracia. Versículo 6. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para Dios esto ya es un hecho, ¿sí? Y nos tenemos que sentir así. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Mirá qué bello, qué hermoso esto, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos hechos ya dados por Dios, ¿sí? Y en el versículo 19 de este mismo capítulo, 19 y 20, no quería dejar de leer estos otros dos versículos que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya lo somos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Sobre Jesucristo es la piedra del ángulo, donde se edifica todo el cuerpo. Lo que acabamos de leer no son promesas o cosas que tenemos que esperar, ¿sí? Tenemos que darlo, es un hecho, darlo por hecho. Es verdad que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y que somos salvos por gracia y que nos resucitó y que Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que somos y lo somos ahora, desde el mismo momento que comenzamos a ser hijos de Dios. No es algo por lo que tenemos que orar, no es algo que tenemos que pedir, es algo por lo que tenemos que agradecerle a Dios. Ya está hecho. Lo mismo también que leímos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, leímos, ¿sí? Porque somos hechura suya, también leímos recién, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No tenemos que esperar más. Si creímos en Jesús, en que Dios lo resucitó de los muertos, somos salvos, ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios, ¿sí? Extranjeros éramos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos pasado, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Nuevamente digo esto para tener bien en claro, lo que el diablo quiere es que no sepamos quiénes somos en Cristo. Y que una vez que nosotros lo sabemos, lo que el adversario persigue
una y otra vez, incansablemente, es que no lo creamos o que no lo tengamos en cuenta. Debemos entender, y con esto voy terminando, tenemos que entender que los hechos de Dios, narrados en la palabra de Dios que nos dejó escritos para que nosotros los conozcamos y que los sepamos y tomemos conciencia, los hechos de Dios no se hacen realidad porque nosotros lo creemos. Nosotros creemos porque los hechos de Dios son reales. ¿Sí? Los hechos de Dios no se hacen realidad porque nosotros creemos. Nosotros creemos, por lo contrario, nosotros los creemos porque los hechos de Dios son reales. Dios te bendiga. Bueno, Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra tan clara, tan explícita. No sé cómo explicar lo tan sencillo y comprensible que es tu palabra. Y gracias por estos hechos, por estas cosas que vos ya las instituiste y que nada más tenemos que conocerlas y vivir de acuerdo a eso. Simplemente eso. Y bueno, creerte y creer tu palabra porque ya lo dejaste. Gracias por las promesas que sabemos que ya son un hecho y bueno, que depende solamente de nosotros el hacérnoslas para nosotros y confortarnos con eso y disfrutar directamente de lo que haces. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.